Y estamos en el capítulo 4 del segundo libro de Reyes. La semana anterior concluimos con el profeta Elías y continúa el sucesor de Elías, que es el profeta Eliseo. Había una pregunta en el libro de texto, que respondía el libro de texto, una pregunta de las tareas. ¿A qué se refiere la doble porción del espíritu que estaba pidiendo el profeta Eliseo? ¿A qué se refiere esa doble porción del espíritu? ¿A qué se refería esa petición de parte de Eliseo a Elías? La doble porción del espíritu. Yo por lo menos lo ignoro, profe. Ok. Yo también, cri cri. El, bueno, estaba en la tarea, me parece mucho que es, a ver, vamos, son 9 tareas. En la 8 debía estar esa pregunta. Tarea número 8. Bueno, me estaban comentando los hermanos de ayer, que son de Temuco, también estábamos en clase online, lo habían interpretado algunos como refiriéndose al doble poder que imparte Dios a una persona en contraste con otra. O, por ejemplo, un misionero, o un evangelista, o un pastor, un plantador de iglesia. Supongamos un plantador de iglesia logró establecer en su vida 3 iglesias y el que pide la doble porción del espíritu, lo que en realidad está pidiendo es tener más poder de plantar iglesias, tendría que plantar entonces 6 iglesias. Así se ha interpretado ese texto bíblico. Pero hay un problema, un error con respecto a ese tipo de petición, porque Elías no está pidiendo, perdón, Eliseo no está pidiendo más poder de la que tuvo Elías, sino que está pidiendo lo mismo que pedía el primogénito de la familia hebrea. El primogénito. El primogénito recibía la doble porción de de la herencia paterna. Era así. Y después de lo que sobraba, de esa doble porción que se repartían entre los hermanos, el primogénito se llevaba la doble porción y los restantes se repartían en partes iguales. Pero el primogénito tenía ese gran privilegio. Por lo tanto, acá cuando Eliseo está pidiendo la doble porción del espíritu de Elías, está pidiendo la primogenitura. Es decir, lo que Eliseo desea es ser el heredero espiritual de Elías. Eso es lo que está pidiendo, ser el heredero espiritual, o el continuador de la obra de Elías, o el principal continuador de la obra del profeta Elías. ¿Se entendió, verdad? Es lo que decía el libro de texto. Eh, a ver, ¿lo podría repetir, profe? Por supuesto que sí, no hay problema. Mi hermano Cristian Ramos quizás sepa. A ver. Mi hermano Cristian, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Parece que tiene problemas con el micrófono, hermano Cristian Ramos. Sí, definitivamente. Tiene problemas con el micrófono. Bueno, en la doble porción del espíritu, hermano Boris, consiste en pedir ser el principal heredero espiritual del profeta Elías. Eso es lo que está pidiendo. A eso se refiere la doble porción del espíritu. Ser el principal heredero. Principal heredero espiritual del profeta Elías. En la actualidad no estaría tan descontextualizado si alguien pide la doble porción del espíritu, si se entiende el mismo sentido como lo estamos explicando acá. Por ejemplo, el ayudante de pastor le puede pedir a su pastor que está por partir del escenario de la tierra o partir de esta vida. Y él pide la doble porción del espíritu. ¿Qué es lo que estaría pidiendo? Ser el continuador espiritual de ese pastor. Es decir, él debería continuar pastoreando esa congregación que él va a dejar, porque se va a ir a los brazos del Señor. Profesor, tengo una consulta. Hola. Bendiciones, hermano Cristian. Bendiciones. Bueno, según he escuchado, dicen que él hizo el doble de milagros de lo que hizo Eliseo. Lo he escuchado de forma teórica, no lo he escuchado, no lo he comprobado, la verdad. Lo dicen mucho, pero no sé si usted Sí, sabe yo lo he algo al escuchado respecto también. de eso. A Josué Irione una vez lo mencionó. Habría que contarlo porque realizó hartos milagros. No sé si el doble, no sé si No sé, alguien lo pero habrá, dicen no que sé si alguien lo habrá contado o no, pero hizo más yo lo he milagros, escuchado, sí. pero nunca lo he comprobado. Nunca lo he comprobado, Yo pero tampoco, hermano sí. Cristian. No, yo tampoco lo he comprobado. Sé que sí, hizo mucho más milagros. En total fueron 14 milagros que hizo el profeta Eliseo. Habría que contar los de Elías. ¿Cuántos milagros hizo? O por lo menos cuántos milagros están registrados en la Biblia, porque quizás hizo muchos más milagros que no se mencionan. Pero se refiere a eso, ¿eh? Es lo que dice el libro de texto. Hermano Cristian, usted ya leyó esa parte de la doble porción del Espíritu, ¿verdad? De la tarea número 8, debió haber sido la tarea 8. Sí, sí, Ah, ok. sí. Perfecto, ya. Muy bien. Eso es. Es- Esta escena de los milagros de Eliseo son varios, ¿eh? Hay varias escenas en esta sección. Aquí vamos a andar rápido porque tenemos que avanzar bastante, porque ya estamos en la penúltima semana de clases de libros históricos. La próxima semana concluimos y después la subsiguiente continuamos con Teología Sistemática 1. La multiplicación del aceite en el capítulo 4, versos del 1 al 7. Los protagonistas de esta escena, el profeta Eliseo, una mujer también casada con con uno de los grupos de los profetas, de las escuelas de profetas, que se inició con Samuel. Tenía un conjunto, una agrupación de profetas, lo continuó también el profeta Elías y también el profeta Eliseo. Las escuelas de profetas tenían la misma función que tienen los institutos bíblicos actualmente, de preparar a las personas con la finalidad de enseñar la ley de Moisés en aquella época en todas las tribus, con la finalidad de contrarrestar también las enseñanzas de los Baales, y una especie de, de educación y de apologética. Y polémico, eran polémicos porque tenían que contrarrestar a los Baales. Mm. Se Profesor, quejó, ¿sí, hermano Boris? esa escuela, a ver, tengo entendido que, o sea, estrictamente a los profetas, a los estrictos profetas del Antiguo Testamento, Dios mismo lo elegía, Dios mismo lo llamaba. Exacto, así Ahora, es. el Señor, eh, ¿cómo le explico? ¿Validaba el oficio de profeta de esas escuelas de profetas o cumplían otra función ellos? Cumplían otra función nada más. Ah, Yo ya. lo veo empleando estos términos, mi hermano Boris. Las palabras, los conceptos son muy importantes porque, o las palabras técnicas para poder ahorrar palabras y alcanzar la precisión en el lenguaje. Por lo tanto, estaríamos hablando de las escuelas de profetas como un ministerio profético.
En cambio de los profetas como Eliseo, Elías y luego los profetas escritores, ellos ejercieron el oficio de profeta. Mm. Y lo del Nuevo Testamento, el don de profecía. Yo creo que con eso ya estaría claro, ¿verdad? Sí, O no tan claro. eh, El sí, o sea, ministerio, pero la función que cumplían los profetas de la escuela de profetas, ¿cuál era específicamente? enseñar, de la enseñanza, era un ministerio de educación, enseñar Ah, la ley. Y también o polémico, sea, contrarrestar las enseñanzas de los Baales, o denunciar sea, es como, los errores de los Baales. o sea, era como un maestro de la ley. Claro, porque parece que los levitas ya no estaban cumpliendo esa función, los sacerdotes tampoco lo estaban llevando a cabo. Entonces es necesario levantar a otro grupo de personas que cumplan esa tarea que no se está llevando a cabo. Y por eso surgen las escuelas de profetas, simplemente para enseñar. Y polémica también, o apologética, para tratar de denunciar los problemas idolátricos del pueblo de Israel. Y cuando hablamos acerca de oficio profético, perdón, de ministerio profético, queremos decir que esa persona es llamada por Dios para anunciar de parte de Dios. Un profeta, eso es lo que significa, uno llamado por Dios para anunciar de parte de Dios. Toda persona que llamada por Dios para hablar del Señor está ejerciendo el ministerio profético. En cambio, el que ejerce el oficio profético es diferente, porque él no solamente ejerce el ministerio, sino que también el oficio, y tiene el don también de profecía. Lo ejerce a tiempo completo, como Eliseo y Elías. También lo acompañan dones sobrenaturales, milagros, señales, prodigios, pero lo más importante, lo más característico, destacable de ellos, es que lo que hablan, lo hablan con una suprema y absoluta autoridad. Por lo tanto, no escuchar u oír a estos profetas equivale a no escuchar ni oír y desobedecer a Dios mismo, porque sus enseñanzas eran de absoluta autoridad. Eso es lo más destacable, lo que diferencia a todos los otros profetas, del ministerio como del don. Lo del Antiguo Testamento, como oficio, la autoridad es absoluta. Esto lo comenta un, un autor muy importante. Si tiene la posibilidad, no sé si este libro estará vigente o no, o estará descontinuado, pero que no esté descontinuado porque es una obra muy importante del año 1988 de Vainer Gruden. Es un teólogo bautista, no sé si es pastor o no, pero es teólogo bautista. Él es continuista y este libro lo Mm, escribió en ese año con la finalidad de aclarar el don de la profecía. Pero este es el libro. Debe tener otra carátula ahora sí está vigente. Pero lo recomiendo absolutamente, mis hermanos, para tener mayor claridad acerca de la profecía. Acá principalmente en el Nuevo Testamento, pero hace una comparación con los profetas del Antiguo Testamento. Vaina Gruden es el autor. Es continuista. No le tenga miedo por el hecho de que es bautista, porque es continuista. mm. Continuista, quiero decir, cree que los dones espirituales están vigentes y continúan. Bien, bueno, él dice aquello que estoy mencionando. Acá este milagro de la multiplicación del aceite es un milagro a favor de una mujer pobre, con escaso recurso económico, porque es viuda, su marido ha muerto y le ha dejado deudas. Para poder pagar esas deudas, el acreedor quiere llevarse a sus hijos. El único, las únicas personas que podrían sustentarla económicamente, la vida de esta persona, de esta mujer, es realmente muy miserable, muy terrible, es muy lamentable, porque muere su esposo y ahora le quieren quitar a sus hijos, lo quieren hacer esclavos. Bueno, a esta mujer, el Señor hace un milagro. Eliseo con el gran milagro de la multiplicación del aceite
la mujer pudo cancelar sus deudas porque va a vender el aceite y así va a pagar a sus acreedores y a sus hijos no se lo van a llevar. En este milagro de la multiplicación del aceite podemos aprender que Dios está preocupado por los endeudados, por las viudas, por las personas vulnerables de la sociedad. Sería como un ejemplo, una ilustración de lo que menciona la ley de Moisés. Los profetas, principalmente los escritores, recordaban una y otra vez el volver a la ley de Moisés. Y lo que están haciendo las escuelas de profetas es lo mismo. Deben volver a obedecer, a guardar y a aplicar en su vida la ley de Moisés. La ley especialmente está preocupado de los pobres, las viudas, los huérfanos, el desamparado, el extranjero, los más vulnerables de la sociedad. Cuando se listan a estas personas, son ejemplos paradigmáticos o personas paradigmáticas para indicar a todos los vulnerables de la sociedad, no solamente a los que se enlistan, sino a todos los que sufren, a ellos se le debe especial atención. La teología de la liberación le va a denominar la opción preferente por los pobres, le va a denominar la teología de la liberación que surge en América Latina, principalmente por los católicos, pero después los adaptados por las iglesias protestantes y después se siguió creciendo, influyendo a otros tipos de teología europea, asiática y continuó. Aquí hay una pregunta en el chat. ¿Quién me pregunta? Hermano Cristian Ramos. Ondas del Reino envió un link. Ah, ya más o menos me imagino qué podría ser, hermano Cristian. ¿Me podría comentar un poco? Ah, link del libro de Dónde Profecía. Ah, ok. Perfecto. Ahí lo pueden descargar. Ahí hermano Cristian envió un libro. Pero mejor físico. Invertir el recurso, tenerlo físico. Más que en PDF. Algunos se preocupan por el hecho de que estén los libros en PDF. Hay una duplicación, sería como arbitrario. Pero las personas que realmente compran libros, el PDF es una forma de publicidad. Porque nosotros al ver los libros, por eso es lo que están haciendo parte del libro, por lo menos la introducción, lo están enviando en PDF, porque uno ve cuál es el contenido y ya uno se quiere comprar el libro, tenerlo físico. Es mucho mejor formar una biblioteca en su casa con libros. Bueno, eso es lo que nos dice esta narración. Dios se preocupa de los vulnerables de la sociedad. No desea la esclavitud tampoco, es lo que podemos extraer, porque impide que a los hijos de esta mujer lo hagan esclavos. La situación de la mujer sí es terrible la que está ocurriendo, pero Dios obra a favor de ella por medio del profeta Eliseo. El llamamiento de Eliseo también es muy sorprendente y tiene una ilustración muy significativa para los que son llamados al ministerio. Cuando lo llama Elías, él está con una yunta de bueyes, parece que eran 12 yuntas de bueyes, no recuerdo cuántas yuntas, pero tiene yuntas de bueyes, está arando la tierra, mata a los bueyes y con el arado, que eran de madera, los quema. Es decir, está desarraigándose completamente de sus actividades antiguas para continuar la obra del profeta Elías. Después de hacer un milagro a favor de la mujer de escasos recursos, Dios va a orar a favor de una persona con grandes recursos, que va a ser la mujer sunamita. Es una mujer distinguida o adinerada, dice el verso 8, pero también se caracteriza por ser hospedadora. Le dio hospedaje al profeta Eliseo porque se dio cuenta que constantemente viajaba. Estos viajes son itinerantes. Su labor es un profeta itinerante, enseñando la ley en todo el territorio de Israel. La misma función que cumplía el profeta Samuel. Está dispuesta a colaborar con el ministerio de Eliseo también, el verso 10. Mire todo lo que aprendemos, ¿eh? Dispuesta a colaborar con el ministerio del profeta Eliseo. Las mujeres ricas o adineradas en el Nuevo Testamento también son las que contribuyen al ministerio de Jesucristo. Tiene necesidades materiales, no tiene necesidades materiales, porque ella dijo, Eliseo le dijo, dime qué quieres, porque me has facilitado mucha ayuda. Yo no necesito dinero, le dijo, yo soy una mujer que no tiene hijos. No tiene necesidades materiales, pero sin embargo tiene necesidades
maternales, emocionales. Lo más fundamental para las mujeres del Antiguo Testamento y quizás para todos los tiempos. No sé si ahora, pero yo me imagino que todas las mujeres inherentemente necesitan ser madres, dar a luz un hijo. No solamente en esta cultura, aunque algunas señalen que no es necesario, pero es, algunos no postergan la maternidad o la rechazan definitivamente, pero son por adoctrinamiento cultural, una domesticación cultural, diría yo también. Adoctrinamiento y una domesticación cultural. Es un fenómeno netamente del siglo XXI, pero parece que inherentemente requieren perpetuarse en el tiempo por medio de los hijos. Es una necesidad fundamental. Me imagino que así debe ser. A menos que hubiese una hermana, pero no hay ninguna hermana ahora que está acá conectada. Que dijera lo contrario, o a hacer un estudio sobre ese tema. Pero ese es el grave problema que tenía la mujer sunamita, no podía tener hijos. Bueno, el Señor responde a esa petición. Concibió un hijo al año siguiente de la predicción del profeta Eliseo. Lo terrible es que después el niño tenía dolor de cabeza cuando estaba trabajando en el campo con su papá, se fue a su casa, en los brazos de la mamá, murió. Mandaron a llamar al profeta Eliseo y resucita el niño. Milagros maravillosos lo que encontramos. La resurrección de los muertos. Esto sería la segunda resurrección de los muertos que vemos en la Biblia. Anteriormente habían algunas alusiones, por ejemplo, Abraham cuando dijo, vamos a ir a adorar al monte y después volveremos. Pero él lo que iba a hacer, iba a sacrificar a su hijo Isaac, luego lo iba a quemar. Y tenía la esperanza de que, aunque se convirtiera en ceniza, Dios tenía poder para levantarlo de entre los muertos. En Job también pareciera aludir acerca de la resurrección de los muertos y algunos de los salmos. Igualmente hay indicaciones de la resurrección de los muertos cuando dice que Dios lo guiará incluso más allá de la muerte y lo rescatará del sepulcro. De acuerdo a esas narraciones pareciera que se cree o hay algunos atisbos de resurrección. Pero ya cuando personas realmente resucitan con el profeta Elías y Eliseo, ya está muy claro que Dios tiene absolutamente poder. Lo demostró, no solamente hay una creencia, sino lo ha demostrado. Pero son anticipos de la resurrección, la auténtica, verdadera resurrección, efectuada en Jesucristo y después se va a efectuar en los creyentes la segunda venida. Algunos escritores señalan que en realidad esto no son verdaderas resurrecciones, son resucitaciones. A ver cómo le llaman, resucitaciones, algo así. Resucitaciones, no son resurrecciones. Ahora hay que buscar una palabra para describir la resurrección cristiana y la de Cristo, que con un cuerpo glorificado, porque ellos volvieron a Mm, vivir con los mismos cuerpos y después van a morir mm, otra vez. Pero con Cristo, mm, a eso se refiere la verdadera mm, resurrección. mm. Puede ser que revivieron simplemente. Eso, revivieron. Ah, Una resucitación o resurrección. Bueno, hay que afinar un poco los lenguajes. No me acuerdo cómo lo leí, si, como resucitación creo que fue. Eso es lo que vemos aquí en este milagro de la mujer tsunamita. La lección que podemos extraer acá es que Dios se preocupa no solamente de los pobres, como ocurrió con la viuda y el hijo que le querían esclavizar, sino que también Dios se preocupa por los pudientes, por las personas necesitadas. Había una estafa, estaban dando un reportaje en el canal 13 de una secta de una mujer que está en Europa actualmente. Estafó a un hombre, era un empresario, tenía mucho recurso económico el hombre, pero cayó en la trampa de esta mujer fundadora de una secta. Tenía muchos recursos el hombre, un hombre muy inteligente, un gran empresario, pero tenía necesidades espirituales, emocionales, sentía un vacío, tenía necesidades de lo trascendental.
y cayó embaucada por esta mujer. Lo estafaron a este hombre. Muy, muy sencillo cuando hablaba, me di cuenta, y también muy, muy necesitado de los asuntos espirituales. Bueno, a estas personas Dios responde. Así Dios respondió a favor de la mujer sunamita. Obra milagro a favor de aquellas personas que tienen fe y están necesitadas. No necesariamente de materiales, temas materiales, porque ella tenía recursos económicos. También Dios hace milagros a favor de los beneficios de los profetas. Aquí los alimentos son sanados. En esta narración se describe el hambre intenso que había en la zona. No había casi nada de comer. Tanta fue el hambre que salieron a buscar hierbas al campo para poder alimentarse. En esa necesidad tienen que recurrir a lo que sea para poder sobrevivir. Ellos son profetas, son la de las escuelas de profetas, sufren el hambre. Aquí estamos viendo entonces que las personas de fe también padecen de hambre cuando el hambre los azota en un periodo de tiempo. Y tienen que hacer lo mismo que hace todas las personas, en la desesperación buscar lo que sea para alimentar. Y aquí fueron a buscar hierbas. Claro que ellos conocen las hierbas, pero el profeta que va a ir a buscar la hierba parece que no estaba muy adiestrado en distinguir cuáles eran las buenas de las venenosas. Los que han vivido en el campo logran distinguir muy bien. Por ejemplo, la mutilla de algo que se parece mucho a la mutilla. La diferencia es muy poca en la hoja, por ejemplo. Pero el fruto, si alguien no conoce bien la mutilla, va a sacar la otra fruta. Y la otra fruta me parece mucho que es tóxica, ni la probó, ni la he probado tampoco. No tiene olor, no tiene sabor tampoco, pero debe ser venenosa. Los hongos también. Hay en la región de la Araucanía todos los años. En el hospital regional de Temuco llegaban personas intoxicadas por hongos venenosos. No sé qué otro alimento silvestre usted conoce, mis hermanos, que me pudiesen mencionar, por favor, acá en la zona o donde se encuentran. Los digüeñes, muy típico. ¿Qué más? Aparte la mutilla también. Hay en Osorno, hermano Boris. ¿Cuáles son las algo silvestre, alimentación silvestre que van a buscar a los campos para poder consumirlo? Podría ser la espinatra, Ah, eso no lo conozco, la pinacha. No sé qué la será. Ya. espinatra, los arrayanes. Ah, muy bien. Hay varios, ¿ves? No, no sé si las espinatras son lo mismo que los digüeñes, no sé, ahí estoy con la duda. Sí, es lo Parece que. mismo. Ya. Ah, ok, de wine ya. Pinacha y de wine ya. Ok. Son unas Bueno, cositas redonditas. sí, 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 son blanquitos. Te hacen ensalada, muy bueno. Sí, Changli sí. también. Changli, Ubican, sí. el changli lo ubican, ¿cierto? El changli, amarillito. Sí. Bueno, placa, puerro, todo eso se puede. Hay bastante alimentación en el campo. No sé si en Santiago, cerca, en las cordilleras, no sé si hay algo silvestre para comer, hermano Cristian, que usted sepa. No, ahí sí que me pilló. Ah, Yo, ok. lo único que sé es que cuando llegamos a Temuco, mi esposa fue a buscar unas cosas que parecían castañas y empezó a recogerlas y le dijeron, esas no son castañas, son iguales, sí, pero no, le dijeron que Ah, eran amargas, ya. Claro, pero sí, no sí, sé sí. cómo se llama. Correcto, correcto. No son iguales. Ya. O sea, si hay un hambre en Santiago, ¿qué podrían comer? Conejo, conejo, todo lo que se moviera. Pero por estos lados, por el sur, hay bastante. Claro que es por temporada, pero hay muchas cosas para consumir. Acá también ocurrió lo mismo. No hay hambre, no hay cosechas, intenso en toda esa zona, que es típico, ¿eh? La fértil media luna. Todos cuando hay hambre, en la época de los patriarcas, también iban a Egipto a buscar trigo.
Claro que este joven, lo más probable que haya sido joven, no logró distinguir las hierbas buenas de las que estaban contaminadas. La cocinaron y alguien se dio cuenta, esta no es la hierba que nosotros consumimos, esto es tóxico. Hay muerte en esa olla. Y el profeta hizo un milagro, Dios hizo un milagro por medio del profeta, se sanaron los alimentos y así todos pudieron comer. Luego la multiplicación de los alimentos, otro tipo de milagro. Como no tenía experiencia de que les hierbas comerse, no se dieron cuenta que trajeron hierbas venenosas. Nuevamente el Señor hace un milagro acá, pues el veneno fue eliminado para que el grupo de profetas pudiese alimentarse. Dios ve el hambre que sufre la gente, desea solucionarlo, lo hace por medio de sus seguidores. Esto lo aprendemos también en el Nuevo Testamento con la alimentación de los 5.000 y después la alimentación de los 4.000. La multiplicación de los panes, podemos aprender de este episodio, la responsabilidad de los hombres de fe es aportar con sus medios al sostenimiento de los siervos de Dios. Y al mismo tiempo los siervos de Dios comparten con lo que han recibido con los demás, porque sobró alimento en esta multiplicación de los panes. El primer milagro de la multiplicación del aceite a una mujer pobre. El milagro a la tsunamita a una mujer rica, estéril, le da un hijo y después el hijo muere y resucita. Hay beneficio de los profetas a una agrupación. Primero sana los alimentos y después multiplica los alimentos. En toda esta sección se presentan muchos milagros del profeta Eliseo. El otro milagro es la sanidad que experimenta el general del ejército sirio, Naamán. Por medio de una criada hebrea le dieron a conocer que podía ser sanado de su lepra. Esta niña o esta criada, lo más probable es que fue esclava, se lo dieron a los territorios de Siria en alguna guerra que hubo, en alguna batalla, y que fue cautiva. Allá trabaja, se desempeña bien en sus labores, se da cuenta del sufrimiento y de la angustia que tiene Naamán, y le comenta de que en Israel hay un Dios que es poderoso. Claro, ella ha sido muy bien instruida o conoce algo. Lo más probable es que conozca toda la historia de su pueblo. Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, lo alimentó con el maná, experimentaron varios milagros también en la época de los jueces. Y ahora le dice, nuestro Dios tiene poder, Él te puede sanar de la enfermedad. Y Naamán, en su desesperación, acude también a Israel. Conversa con el profeta Eliseo, le dice que se bañe en el río Jordán. No le gustó mucho la idea, pero después lo van a persuadir que se bañe. Es sanado finalmente de su lepra. Este hombre, Naamán, es la figura de una persona natural, que goza de todo lo mejor que tiene, pero sin embargo no está regenerado. Representa también al pecador orgulloso que acepta humildemente la salvación y la gracia de Dios a favor de él. Puede indicar también de un hombre que ha disfrutado del milagro, pero sin tener un adecuado concepto acerca de Dios, porque él escucha hablar de Dios, acude donde el pueblo de Dios y acepta, obedece a la instrucción que le dieron para experimentar el milagro, experimenta el milagro, se da cuenta de que hay un Dios muy poderoso de los hebreos y como cualquier persona que está agradecida de recibir un milagro de esa naturaleza, le quiere servir y se vuelve inmediatamente, o quizás él, lo que ocurre con todas las personas, si tú me sanas, yo te sirvo. Abandono todo lo que soy y yo me dedico a tu servicio. Es una especie de una manda, como ocurre con los católicos romanos y como ocurre con los hermanos nuestros, puede ser cristiano evangélico, o antes de que fueran cristianos evangélicos. Le dijeron al Señor, si tú me sanas, me quita el alcohol, yo prometo servirte todos los días de mi vida. Efectivamente, el Señor le quitó el alcohol y se convirtieron en cristianos. O tú me sanas de la enfermedad, yo prometo servirte todo el tiempo. Y el Señor lo sana y sirven al Señor. Hasta el día de muchos testimonios de hermanos de nuestras iglesias. Acá también lo más probable. Bueno, el texto bíblico no lo dice, pero podemos especular un poco de lo que iba pensando él en su mente cuando viajaba de Siria a Jerusalén.
Entonces experimentó la sanidad y dijo a él, yo vos sirvo, me convierto a la fe de Jehová. Yo voy a adorar al Señor, le dijo al profeta Eliseo. Voy a llevar tierra de Israel. Y llena la carreta con tierra. Se lo lleva a Siria. Le dice, yo soy general del ejército de Siria. Tengo que ir a adorar al templo. Pero este es un, un ritual que está sancionado por la ley. El rey tiene que poner su mano a descansar sobre mi espada. Yo tengo que arrodillarme en el templo de este Dios. Pero mi corazón no va a estar con este Dios, porque ya lo he abandonado. Mi corazón va a adorar solo a Jehová. Y Eliseo que le dice, ve en paz, que no se preocupe, que vaya con tranquilidad. ¿Y por qué lleva tierra de Israel? Porque el concepto que tienen los antiguos, la gran cantidad o gran porcentaje de personas antiguas, es que los dioses son territoriales. Por lo tanto, no se puede adorar si no está relacionada con su tierra. Él piensa que Jehová solo está acá en Israel y no tiene injerencia, jurisdicción o poder activo sobre otro territorio cruzando la zona geográfica. Por lo tanto, para poder adorar allá, tiene que llevar tierra de Israel. Así podría adorar a Dios en ese territorio. No tiene un concepto de Dios universal ni omnipresente. Por eso que lleva tierra. Pero Dios igual lo sana. Y Elías le dice, ven paz, tranquilo, no te preocupes. Puedes seguir adorando a Dios de esa manera. Hay otras cosas que podemos extraer de la adoración a Naamán, ¿eh? Podríamos decir si es salvo o no es salvo, si lo vamos a ver en el paraíso o no. Si una persona puede ser salva teniendo una mala teología. Cuando me refiero a mala teología es que no tiene un adecuado concepto de Dios porque él no piensa que es omnipresente. Tiene la idea de un Dios territorial. ¿Qué creen ustedes, mis hermanos? ¿Podrá ser una persona salva? Limitémonos a Naamán. ¿Podrá ser Naamán salvo? Lo vamos a ver en el paraíso, aunque no tenga una buena teología en el sentido de que no piensa que Dios es omnipresente. Yo creo que sí. Muy bien, hermano Es Cristian. que, a ver, ¿Qué cree o usted, sea, yo hermano igual Boris? pienso que sí. Yo igual pienso que sí, porque, o sea, a ver, o sea, si fuera por el conocimiento, hay muchas personas, o sea, en realidad miles de personas que fueron salvos, pero no tenían el conocimiento suficiente de Dios. Por ejemplo, ¿quién podría ser? El nombre de No, la no, o cruz, sea, por yo no me ejemplo. refería a ejemplos bíblicos, sino gente secular, gente que nosotros conocemos. Ujú. Ah, ok. Hay hermanos que, incluso hay hermanos que no tienen suficiente conocimiento de las Escrituras, pero aceptado al Señor, aceptado a Cristo como Señor y Salvador, y es salvo. Yo tengo el ejemplo del hombre de la cruz que estaba junto a Jesús, le dice, esta noche estarás conmigo en el paraíso. Él no hizo nada, no fue a una iglesia, no conocía nada. Lo único que fue creer y partió. Exacto. Mm, No, mm. no sabía No, si era lo Dios. importante es creer. Claro, exactamente. Muy bien, muy bien. ¿Y Pastor Amner iba a decir algo? Sí, me ganó la idea. Me iba a referir al ladrón que estaba crucificado al lado de Jesús, Mm, que él había escuchado de Jesús, había oído, o a lo mejor había estado presente en uno de sus milagros, pero mm, así no tenía un encuentro, no habían tenido un encuentro con Jesús hasta llegar a la cruz. Y ahí lo reconoce y ahí Dios, Jesús mismo, le da la salvación. exactamente, así es. Hay otro ejemplo bíblico, de los corintios. Los corintios, algunos pensaban que existían otros dioses. Por lo tanto, cuando comían carne de los sacrificados a los ídolos, pensaban que ese Dios iba a ingresar a su corazón también. Y era incompatible porque en su corazón o en su alma estaba viviendo el Dios bíblico, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Entonces, si comían de los sacrificados a Zeus, por ejemplo, Zeus iba también a habitar dentro de su corazón y ahí iba a cometer pecado. Pero si Zeus no existe, pero ellos pensaban que existía, pero eran cristianos de Corintios, eran miembros de la iglesia y el apóstol Pablo dice que ellos ya son creyentes, son santificados en Cristo. Y Dios también
trata con ellos, los sanciona cuando comen la Santa Cena de manera inadecuada. Bien, muy bien. Entonces, no sería el primer caso, ¿ah? Tienen varios casos que no tienen una buena teología. Porque la teología, entonces, no produce la salvación, sino la fe en Jesucristo. Ni tampoco la cristología o la doctrina acerca de Cristo, sino la fe en Cristo. Esto lo Mm. menciona también un libro de Justo González. No creáis a todo espíritu. Yo estoy buscando en alguna parte de tal, pero es un muy buen libro ese de Justo González. No creáis a todo espíritu. Él dice, nosotros somos salvos por Cristo. No somos salvos no por la doctrina ni siquiera de Cristo, sino somos salvos por medio de Jesucristo. Ni siquiera la doctrina de Cristo. Somos salvos por creer en y no en las doctrinas, sino en la persona de Cristo. Excelente. Bueno, eso es lo que podemos ver con Naamán. Y lo otro que podemos sacar, la otra reflexión de Naamán, es si los cristianos pueden participar por su trabajo. Pongamos el caso de Naamán, un general del ejército, un soldado. En el ejército, puede ser en carabineros también, bueno, todo lo que es la armada, las Fuerzas Armadas. Le mandan a un hermano de nuestras iglesias a escoltar a la Virgen María o ponerse a la Virgen María al hombro y transitar en un peregrinaje, en una procesión de María. ¿Qué harían ustedes en ese caso, mis hermanos? ¿O qué aconsejarían? ¿Es posible hacer eso? ¿O sería contradictorio para la fe cristiana? En actos oficiales, en ritos religiosos, pero por actos oficiales y por temas de trabajo. Difícil la pregunta. Claro. Yo creo ¿Podría que, repetir la pregunta? Sí, pues, yo no hay creo que problema. habría que tener los principios en el corazón. Como Eso pienso. Namán, como Namán, ¿cierto? Porque Namán dijo, yo tengo, por tema de mi trabajo, porque yo soy general, por que así está estipulado en el ejército, yo debo arrodillarme en el templo del dios de Siria y el rey tiene que apoyarse en mi espada. Pero yo no voy mi corazón no va a estar ahí porque yo voy a adorar solamente a Dios. Y Eliseo dijo, ven paz, no, que no se preocupara por esos asuntos. De ese mismo principio que encontramos ahí con Naamán, hoy día un cristiano podría participar en actos públicos porque él trabaja en la Fuerza Armada o en el gobierno, por ejemplo, puede ser capellán de gobierno, tiene que participar en actos ecuménicos con los católicos romanos, con los musulmanes, con los judíos también. Si es compatible con la fe cristiana esos tipos de actos. O de llevar a una virgen al Sí. hombro cuando los jefes se lo pidan. No sé, de llevar a una Yo creo virgen. que son, No lo sé, una vez a mí me tocó dar un sermón en una iglesia católica. Ah, ok, ya. Sí, y pude predicar también fue en un velorio donde me dieron la oportunidad y pude predicar, pero yo creo que sí se puede, pero ya cargar una virgen, no sé si tan así. yo creo que son dos cosas completamente distintas. Por ejemplo, a esas reuniones de Estado, o por ejemplo, a un triunfo ecuménico, por ejemplo, Sí, donde van católicos, ortodoxos, protestantes. Yo creo que eso podemos ir perfectamente, no hay nada malo en ello, pero cargar una estatua de la Virgen María, yo creo que ahí es otra cosa ya. Porque eso implica ya una práctica del catolicismo romano.
Claro, y tiene pero que ver, si es parte del No, ejército, por ejemplo, el yo ejército le tengo un punto, manda, yo tengo un punto de vista sobre eso. Lo que pasa es que si nosotros cargamos, por ejemplo, una virgen, más allá del principio, si nuestro corazón está ahí o no, también puede afectar a terceros sin que nos ven. Entonces, si daña la conciencia de mi hermano, también es un tema que tenemos que evaluar dentro de la situación. Entonces, ahí ya entra otro, digamos, otro aspecto distinto al de si yo puedo o no puedo, mi corazón está o no está. Entra en un tema de, si por ejemplo ven un pastor cargando a una virgen, y el pastor después dice, no se puede cargar una virgen, o no se puede venerar o adorar a una virgen, él va a perder todo, toda la autoridad respecto a eso. mm, yo creo que el tema tiene también, tiene que ver con respecto a los hermanos nuevos, a los hermanos que vienen recién llegando, porque si uno, por ejemplo, uno lleva, no sé, por 15, 20 años o más en el Evangelio y llega un hermano que viene, qué sé yo, de 6 meses de convertido, un año de convertido, y ve a un hermano que lleva todos esos años en el Evangelio cargando una cruz de la Virgen o cualquier imagen de esa, va a pensar que eso está correcto y va a creer y puede llegar a cometer lo mismo. yo me acuerdo que estaba Es haciendo como cuando el clase, apóstol Pablo, es cuando el apóstol Pablo dice que no hagamos cosas, algún tipo de cosa con las comidas, por ejemplo, en honor a los hermanos más nuevos. No me acuerdo en qué parte, en Primera Corintios parece algo así, o Segunda sí, Corintios, en cuando Corintios está, el apóstol Pablo dice que por la conciencia, por el tema de la conciencia, por el tema de los recién convertidos que están llegando a la iglesia. yo luego estaba haciendo clase en Lautaro, y uno de los que estaban asistiendo era un pastor que le faltaba como 4 años para, 3 o 4 años para jubilar del ejército. Pero yo no me acuerdo, tratando este mismo tema, yo no recuerdo si a él lo mandaron o no, o si él aceptó o tenía la posibilidad de retractarse, de desobedecer esa orden. No recuerdo qué fue lo que dijo en esta oportunidad, pero había ocurrido, porque el ejército tenía que transportar para un evento especial, en particular cargar una virgen. No recuerdo si él aceptó o rechazó, la verdad que no me acuerdo, tendría que volverle a preguntar qué hizo en ese Pero, momento. pero como le digo, yo creo que tiene que ver con qué tipo de persona es. Porque, por ejemplo, si un hermano, a lo mejor, y ve otro hermano, no es tanto, pero si bien, por ejemplo, un pastor, y ahí la cosa es un Claro, poquito. Porque, por ejemplo, mi papá, pastor hace muchos años, y mi ya. hermano participaba de estos temas del, ¿cómo se llama estas cosas? Cuando es el tema de la Virgen y hacen Quasimodo. A mi hermano Ya. le encantan los caballos y va todos los años. Y no había ningún problema. O sea, todos lo conocen, todos saben que le gustan los caballos. Pero él nunca fue por la Virgen, ni nada, Ah, ok, ya, iba por los caballos. correcto, correcto. Perfecto, mis hermanos. Muy bien, eso es lo que podemos extraer de esta sección de Enamán. Primero, si es una persona salva, aunque no tenga una buena teología, y si es prudente participar en ritos que son religiosos, pero por temas de trabajo laboral tiene que participar. Y, la lepra está pasada al siervo de Eliseo, porque él codició la plata, los tesoros, los dones materiales, y la lepra de Naamán se traspasó a Giesi. Ese es otro de los milagros que he experimentado. Estaban un grupo de personas trabajando, cortando leña, y resulta con tan mala suerte que el acero se desprendió de la madera y cayó en el agua. ¿Y qué es lo que hace el profeta Eliseo? Hace flotar el hacha. ¿Cuál es el significado teológico de el acero flote en el agua? El milagro extraordinario es que flote el acero en el agua. Bueno, no tiene ningún significado teológico. El descender fuego del cielo tenía un significado teológico. Indica que Dios es el verdadero y auténtico Dios. La resurrección de los muertos tiene un significado teológico, habla acerca de Dios, tiene poder para sanar
levantar a los muertos de la tumba. La limpieza de la lepra también tiene un significado teológico. Quiere indicar que Dios es el único que puede solucionar el problema del pecado, porque la lepra es símbolo del pecado. La, ¿Qué más? Otros milagros. La alimentación de los panes, por ejemplo, que Dios es el creador, puede seguir multiplicando, creando de la nada. Pero el milagro del hacha que flote no tiene ningún significado teológico. ¿Y por qué ocurre este milagro? Para señalar que Dios está preocupado incluso de los asuntos más pequeños y más domésticos de cada uno de los creyentes. Ese es el significado de que esta hacha flote. Comentando un hermano joven de la iglesia hace algunos años atrás, decía el hermano que escuchó el sermón: Dios es todopoderoso, es poderosísimo, tiene todo poder. Y él pensó en su mente: si Dios es todopoderoso, ¿podría, después de finalizado este culto, tenerme pan amasado cuando yo llegue a la casa? Eso fue su pensamiento. Cuando llegaron a la casa con su mamá, saludaron a la vecina, le dijo, la vecina le respondió a la mamá: se me olvidó traerle el pan que le estaba cocinando. Le dijo: pero lo voy a buscar enseguida. Estaba haciendo pan amasado. Y ahí él comprobó que Dios realmente había escuchado, ni siquiera había orado, sino simplemente dijo: si es todopoderoso, será capaz de traerme o prepararme un pan amasado cuando yo llegue a la casa. Bueno, el milagro es que Dios está preocupado incluso de esas cosas tan pequeñas que son domésticas. No sé si usted tiene alguna experiencia, algún milagro de esa naturaleza, mis hermanos, que son milagros muy particulares, muy domésticos, muy personales, para satisfacer problemas muy puntuales. Hace tiempo yo escuché a un hermano no, esto no me pasó a mí, sino que un hermano que se congregaba antes con nosotros. Dice que en un tiempo donde estaba muy mal económicamente con su señora, con su familia, un día le faltó el gas, le estaba acabando el gas y no tenía plata para comprar gas. Y él en un acto de fe, dice que oró por el balón de gas y lo ungió el galón de gas. Y dice que después de eso nos explica cómo el galón de gas duró más de 3 meses, cuando Impresionante, supuestamente el gas se estaba acabando ya. No le queda, ya está livianito el galón, claro, ya está livianito, entonces quiere decir que el gas se estaba acabando, pero después que oró y ungió, dice que ungió el galón de gas, hermano, y duró cerca de 3 o 4 meses más duró el gas, después de que él hizo salvación. correcto. El Impresionante, hermano ¿eh? de mi hermano Boris Pocio, no me acuerdo, no sé si conoce al hermano Boris Pocio, No. antes se fue con nosotros. Ya. Ah, ok, ya, no, no. Ese, Increíble, ¿eh? me acordé inmediatamente de ese testimonio cuando dijo de las cosas domésticas. Correcto. Muy bien. Eso es lo que quiere indicar el milagro del hacha que flota. Que Dios está preocupado incluso de los asuntos más pequeños de nuestra vida. El rey Sirio manda enviar a tomar al profeta Eliseo porque lo considera muy peligroso. Una nación completa, un rey, considera peligroso a un profeta de la otra nación porque el profeta es capaz de decirle todos los planes que tiene el otro ejército, por lo tanto no pueden combatir porque el profeta le dice todo lo que va a ocurrir en la batalla, cuáles son los planes de los enemigos. Durante el camino sufre una alucinación mental, el ejército, llegan a Samaria, no se dan cuenta de estar en Samaria, después abren sus ojos, se encuentran frente a sus enemigos, pero son tratados amablemente en Samaria. ¿Profesor? Como le perdonaron la vida, no van a volver a ir contra Samaria, por lo menos ese grupo de personas. Los otros después van a venir. Sí, hermano, ¿Qué correlación tiene, por ejemplo, que se logró hacer flotar el Haya con que Dios se preocupa de las cosas más pequeñas de nuestra vida? O sea, no veo la correlación ahí entre las dos cosas, no entiendo.
Porque el hecho que flote el hacha, el milagro que Dios hizo a favor de los profetas, estaban allí trabajando, como no tiene ningún valor teológico ese milagro, quiere indicar que Dios está preocupado de los asuntos más pequeños de la vida diaria o doméstica de las personas. Mm. Claro, pero no sé si le entendí esa parte, pero lo que no entendí que, o sea, que, que tiene que ver que flota un haya con las cosas, con que Dios se preocupa de las cosas más pequeñas de nuestra vida. O sea, no sé si me explico la pregunta. Pudo haber sido cualquier milagro que no haya tenido Claro, un porque pudo haber significado sido el teológico. milagro Fue pudo la haber sido de un ocasión, milagro de, ya, pudo haber sido un fue milagro que, no sé, el aceite. Es que era el hacha era prestada y había una preocupación de que se le haya perdido el hacha. exacto, exacto, exacto. Mm, Muy bien, Por eso hermano. ya, Dios dio hacerlo flotar para ayudarlo, para que no se preocupara y tenga que él devolver un hacha de sus medios. ah, el haya se había hundido en un río, en un lago, ¿no? Así. Sí, Ya. eso, Ahora, o sea, el haya estaba perdida. exacto. Ahora tendríamos que leerlo, a ver, capítulo 6 verso Segunda Reyes, esto, Segundo de Reyes, capítulo 6. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo, no es estrecho. Vamos ahora al Jordán, tomemos allí de cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tu siervo. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ay, señor mío, era pestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Bueno, eso es la narración del hacha. Ah, ya, Así ocurrió este ya. milagro. Ahora entiendo. Muy bien, hermano. Bueno, perfecto. Luego de haberse producido este milagro de la alucinación del ejército de los sirios vienen y sitian Samaria. Provocó el canibalismo, comenzaron a comerse a los niños entre ellos. Provocó el enfado del rey contra Eliseo. Bueno, no era el culpable el profeta Eliseo, más bien la nación era el culpable porque han pecado contra el Señor. Provocó la burla de un príncipe y a la vez una sentencia contra el príncipe, y provoca una gran liberación. Si nosotros contamos todos los milagros realizados por Eliseo, o Dios por medio de Eliseo, en total son 15 milagros. El primer milagro es la división de las aguas, en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 14. Ese fue el primer milagro. El segundo milagro, la purificación de las aguas. El tercer milagro, la destrucción de los 42 jóvenes que se estaban burlando del profeta. El cuarto milagro, otros milagros realizados por Eliseo fueron lo relacionado con la rebelión de Mesa. El quinto milagro, el aceite de la viuda. El sexto milagro, el anuncio de un niño que le nacería a una mujer que ya era demasiado anciana para procrear. El séptimo, la resurrección del niño. El octavo, la purificación de la comida. El noveno, la multiplicación de los alimentos. El décimo, la sanidad del general del ejército sirio Naamán. El milagro número 11, la lepra de Giesi. El número 12, el hacha que flota. El número 13, la visión de los ejércitos de Dios. El número 14, la ceguera del ejército sirio. Y el 15, la derrota de los sirios y la abundante comida que le dejó a Samaria. Ya, 15 milagros en total se pueden enlistar.
milagros realizados por Dios por medio de este profeta Eliseo. Sigamos avanzando. La misión de Eliseo ante Hazael y Jehú, y la muerte de la reina Jezabel, en el capítulo 8, verso 1, hasta el capítulo 9, verso 37. Nos encontramos en el año 845, 843, antes del Señor Jesucristo. Hazael consulta a Eliseo, enviado por el rey de Siria. Debió haber sido la mano derecha del rey de Siria, una persona de confianza. Como es famoso el profeta Eliseo con los sirios, le van a preguntar, ¿quién va a ser el siguiente rey de Israel? Eliseo le predice que él será el próximo rey de Siria, el mismo Hazael. Por lo tanto, Hazael, con la confianza que tiene del profeta, porque cree que Dios, además, ¿quién no iba a creer con todos los milagros que había realizado previamente? Entonces, él mismo causa la muerte a su rey y él comienza a gobernar en su lugar. Eso en Siria. Hizo milagros también en Siria, por lo menos profetizó ahí. Después, el libro de Crónicas, capítulo 21, verso del 1 al 20, se enlista el reinado de Joram, el rey de Judá. Gobernó 8 años en Judá, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, practicó la idolatría. Elías le escribe que será juzgado de parte de Dios por haber restaurado o practicado la idolatría. Luego de Joram viene Ocasías. Va a gobernar 1 año en Jerusalén, según lo que dice el capítulo 8, verso 26. Y también este rey de Judá hace lo malo ante los ojos de Jehová. Joram, ¿por qué practica la idolatría? Porque estaba casado con una de las hijas de Acab, el rey del norte, hija del rey del norte. Estaban relacionados entre sí entonces. Como está casado con una de las hijas del rey del norte, en este periodo hay alianzas políticas entonces entre Judá e Israel. Volvieron a hacerse hermanos estas naciones. No unirse políticamente, pero hay alianzas políticas entre ellos. Durante su reinado de Joram, se independizó Edom y también Libna. Dios no lo destruyó, pues había prometido que la dinastía davídica sería permanente, porque Dios es fiel a su pacto, independientemente cuáles son los pecados de su pueblo. Después aparece otra figura que es un criminal, un sanguinario, un homicida, una persona realmente brutal que se ensañó con los israelitas. Jehú, él es ungido rey de Israel. Mata a Joram, mata a Jezabel, y no se va a conformar con esas muertes. Extermina a los descendientes de Acab, extermina el culto de Baal. Bueno, eso fue, yo le había dicho que lo levantaba con la finalidad de vengarse de Acab, eliminar la idolatría, pero no mató o no destruyó toda la idolatría. ¿Cuáles son las muertes que perpetró Jehú? Mató a Joram, mató a Ocasías, reyes de Israel, de Judá. También mató a Jezabel. ¿A quién va a matar? A 70 hijos de Acab. Mató a los parientes, a los seguidores de Acab. A todos los que se relacionaron con Acab, los exterminó a todos. A los que habían quedado también en Samaria, también los exterminó a los profetas de Baal. Con respecto a la evaluación del gobierno de Jehú, los profetas le habían hablado a Jehú que él va a ser el instrumento que Dios va a utilizar para castigar la casa de Acab, para vengar la sangre de los que murieron de Acab. Este hombre, como todos los líderes revolucionarios, se permitió excesos en su intento de eliminar la maldad. La manipulación de la profecía,
porque se le había profetizado a él. Él lo va a utilizar o manipular. Del mismo modo como lo hace la clase de políticos que para justificar su maldad apelan a la voluntad de Dios. Dios lo quiere así. Él dice en una sección, el capítulo 10, en el verso 16, dice, voy a leer del verso 15 en adelante. Yéndose luego de ahí, se encontró, está hablando acerca de Jehú, se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado, le dijo, ¿es recto tu corazón como el mío? ¿Es recto con el tuyo? Jonadab le dijo, lo es. Pues, ¿qué lo es? Dame la mano. Y él le dio la mano, luego lo hizo subir consigo en el carro. Y le dijo, ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro, y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de acá, en Samaria, hasta exterminarlos, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por el profeta Elías. Elías fue el que le habló a Jehú, que él iba a ser el rey, iba a vengar la casa de Acab. Él está cumpliendo, ejecutando una profecía. Y él dice, yo soy un hombre celoso por Jehová. Extermina a todo lo que no está relacionado con Jehová. Vamos a ver ahora si realmente él tiene celo por Jehová o no. Vamos a leer el verso 29 hasta el verso 31, por favor. El hermano Cristian Ramos tiene una Biblia, también el capítulo 10, verso 29 al 31. Y vamos a ver si realmente él tiene celo por Dios o no. Ok. Dice, con todo esto, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y Jehová dijo a Jehú, por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Perfecto. Él dice que tiene celo por Jehová, pero aquí estamos viendo que su celo no es realmente por Jehová. ¿Qué es lo que realmente, por qué causa tanta muerte Jehú? Aquí estamos comprobando que por Jehová no es tanto, ¿ah? No es tanto por Jehová, porque no quita los lugares altos que estableció Jeroboam primero, en Betel y en Dan. Ni se apartó tampoco de los pecados de Jeroboam. No guardó la ley de Moisés tampoco. Entonces, ¿por qué causa tanta muerte este hombre? ¿Cuál será la razón? Extermina a todos los que estuvieron relacionados con el rey anterior, Acab. Para preservar su reino, me imagino yo. Solamente por temas de políticos, para preservar su reinado, para no tener a un contrincante. Solamente eso. No hay ninguna otra razón. Para conservar su puesto político o la corona. Mm, Bueno, Dios utiliza incluso a estas personas. Utilizó a Jehú para hacer su voluntad de castigar a Acab. Va a utilizar a los asirios para destruir a los israelitas del norte. Va a utilizar a los babilonios para castigar a los de Judá. Y después va a utilizar a Ciro para hacer volver a Judá a su territorio. Ninguno de ellos conoce a Dios, pero cada uno de ellos son instrumentos en las manos de Dios. E incluso de uno de ellos, de Ciro, el profeta Isaías dice, él es mi siervo, mi ungido, mi pastor, él hará lo que yo me propuse. Pero no conoce a Dios ese hombre. Se propuso Dios en su corazón de hacer volver a su pueblo y eso lo va a hacer muy bien Ciro. Pero no porque Dios lo haya dicho o porque es obediente y conoce la ley de Moisés, simplemente por estrategias políticas, porque él necesita
naciones que sean amigos del imperio persa para que sirvan como colchones frente a la invasión de otro pueblo o de otro imperio que quiera atacar o destruir a los medos persas. Representa también Jehú una lamentable ilustración de la realidad de ser nombrado divinamente, porque él fue nombrado divinamente. Y el ser ungido por un profeta no garantiza que estará a la altura del llamado de Dios. Mira lo que podemos aprender igual, ¿eh? Aunque Dios lo nombre y aunque un profeta lo unja, no significa esto que va a estar a la altura del llamado de Dios. ¿Qué lección importante aprendemos con Jehú? Y simula, y él dice, simula su celo por Jehová, pero no es tan celoso por Jehová. Atalía. ¿Quién era Atalía? Usurpa el trono de Judá. Extermina o intentó destruir a todos los descendientes de David. ¿Qué hubiese pasado si Atalía es exitosa en su proyecto de eliminar a todos los descendientes del rey David, la línea por medio del cual debe venir el Redentor del mundo? Uno sería que Dios no podría cumplir su pacto que estableció con David. Segundo, tampoco podría venir Jesucristo, porque Cristo tendría que venir de David. Sería terrible, ¿eh? No sé si se logran fijar. Aquí hubo peligro de impedir la venida de Jesús de Nazaret y peligro también de que Dios no fuese posible cumplir su pacto que le prometió David. Bueno, como Dios es todopoderoso, no hay nada imposible para él, se le escapó a uno, y ese fue Joás, cuando estaba pequeño. O más bien Dios preservó a uno, pero fue a uno de los descendientes de David sobrevive a esta matanza de Atalía. Qué increíble, ¿eh? El poder de Dios. Uno solo. Si hubiese muerto este joven, hubiese desaparecido la línea davídica, la dinastía davídica. Pero Dios lo preserva. La nación hace un pacto con el rey en la casa de Jehová y establecen a Joás como rey de Judá. Matan a Atalía en segunda de Crónicas, capítulo 23, verso 21, por ser una usurpadora. Atalía era hija de Acab, todavía los del norte tratando de influir en el sur. Esta época es el último periodo de Israel, el periodo de grandeza. Nos encontramos en el año 800 al 750 antes de Jesucristo. Durante este periodo, 800 y 750 es el periodo de grandeza de Israel. Joás. ¿Quién es Joás? Es un sobreviviente de la matanza de Atalía. Durante la época de Joaida fue un muy buen rey. El Joaida es el sumo sacerdote, como estaba tan pequeño, el sumo sacerdote el que tiene que gobernar en nombre del rey Joás. Después cuando crece sigue la influencia de Joaida sobre él y es un muy buen mentor, o más bien diríamos un rey muy de no convicciones, muy influenciable, tanto por lo positivo como por lo negativo. Pero parece que no tiene buenas convicciones o sólidas convicciones. Mandó a reparar la casa de Dios, lo describe según Crónicas, capítulo 24, pero por instancia del sumo sacerdote, por la influencia de Joaida. Pero muere Joaida, el sumo sacerdote, el rey se corrompió y comenzó a influenciarse por los idólatras, por el pueblo. Joaida murió a los 130 años. Fue sepultado con los reyes de la ciudad de David, porque se había portado bien con Israel, con Dios y también con su templo. Tan pronto como murió el sumo sacerdote, el rey siguió los consejos de los jefes de Judá. Abandonaron el templo cuando muere Joaida. El rey, tan influenciable el rey, no tiene convicciones personales o un carácter, se deja guiar por otros.
abandonaron el templo de Dios, de Jehová, y comenzaron a practicar el culto idolátrico. Todo eso lo describe segundo libro de Crónicas, en el capítulo 24. Dios le envió profetas, pero el pueblo ni el rey escucharon ni hicieron caso a los profetas. Zacarías era el hijo de Joaida. Zacarías sería, por el hecho de que Joaida fue su mentor, su guía durante mucho tiempo, era como su hermano ese hombre. Así debió haber sido, por el hecho de ser el hijo de su mentor el que lo guió en sus primeros pasos del reinado. Pero ¿qué es lo que va a hacer el rey Joás contra el hijo de su mentor? Movido por el Señor, Zacarías profetiza. El pueblo y el rey conspiraron para matar al profeta, quien al morir dijo que el Señor lo vea y le pida cuentas. Terminó matando al hijo del que le sirvió cuando estaba pequeño. El Señor envió el ejército de Siria, invaden Judá, invaden Jerusalén, matan a todos los jefes de Judá. Esos jefes que influenciaron al rey Joás a practicar la idolatría. Bueno, ahora Dios lo está castigando. Se llevan el botín a Damasco, la capital de Siria. El rey también, en la incursión del rey de Siria, quedó gravemente herido. Y después, cuando lo ven herido, los súbditos van a conspirar contra el rey Joás y lo van a matar. Así se venga la muerte de Zacarías, el hijo de Joaida. Lo curioso es que las personas que vengaron la sangre de Zacarías no eran israelitas, sino amonitas y moabitas. Pareciera que a estas personas eran mucho más fieles a Dios que los mismos israelitas. Eso es el triste episodio de este joven, ¿no? De este rey, que sobrevive a la matanza y el exterminio de la casa de David. Comienza bien porque alguien lo va guiando, pero termina muy mal porque se deja influenciar por los idólatras. Aquí vemos lo importante que es tener firmes convicciones en el liderazgo, ¿eh? Yo lo veo a este joven, a Joás, como Aarón. Aarón no tiene convicciones fuertes, no tiene un carácter, no sabe decir no, porque Moisés le dice, acompáñame a Egipto para que tú sirvas como mi vocero, y Aarón dice, vamos, y después Aarón le dice, el pueblo, no tenemos, no tenemos alguien que nos guíe, porque Moisés no sé qué le habrá pasado, haznos dioses. Y Aarón dijo, muy bien, hagamos dioses, sáquese todos los aros, las joyas, fundámoslo, y, y salió un becerro de oro para adorarlo. Después Miriam y otros más van a tratar de usurpar el lugar de Moisés, conspirar contra Moisés. E invitaron a Aarón y Aarón dijo, vamos. Así es Joás. Se deja guiar, manipular o controlar porque no tiene convicciones firmes y estables. Es el problema del liderazgo cuando no tiene estas convicciones muy estables. Joacás y Joás, reyes de Israel. Tanto Joacás como Joás hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Como son reyes del norte, no se sorprenda usted, ni adivine o intente adivinar qué hicieron ante el Jehová. Todos hicieron lo malo. Lo único que hicieron lo bueno son, o algunos en Judá hicieron lo bueno, pero la gran mayoría también de Judá hicieron lo malo de los ojos de Jehová. Dios lo castigó al entregarlos en manos de sus enemigos. Dios los salvó de sus enemigos porque oraron al Señor. Aquí nos encontramos como en la época de los jueces. Si a lo malo, Dios los castiga, se arrepienten, Dios los libera. Pero, aunque Dios lo liberó de sus enemigos, ellos no quitaron los ídolos de Israel. Nadie quitó los ídolos del norte, en Dan y en Betel. Esto es, que fue este rey, Joacás y Joás. Reyes de Israel, no el mismo rey de Judá, reyes de Israel. Después viene Amasías y Azarías, reyes de Judá. Ahora volvimos
al sur nuevamente. En el reinado de Amasías, lo describe el libro de Crónicas, capítulo 25, verso 1 al 28, él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, porque son de Judá, venció a los edomitas, pero lo curioso de este rey, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, vence a los edomitas, pero se le ocurrió la maravillosa idea de traerse los dioses de los edomitas para adorarlo en Jerusalén. ¿Cómo está la situación religiosa en esta época? Sirven los reyes de Israel de manera intermitente y algunos de manera positiva y de pronto caen, porque acá se trajeron los dioses. Es muy contradictorio porque se supone que el Dios de una nación es mucho más poderoso sobre otra nación por el hecho de vencerlos. Se presupone entonces que los dioses de las naciones vencidas son impotentes porque no pudieron salvar a su nación que fue derrotada en una batalla. Por lo tanto, ¿cómo pueden traerse a dioses de los edomitas? Eso es lo incomprensible, contradictorio de Amasías. Comienza bien, sí, adorando a Dios, pero practicando la idolatría finalmente. Desafió a los israelitas, claro, se sintió muy confiado, ¿ah? Yo fui capaz de vencer a los edomitas, tengo la experiencia en la guerra, en la batalla, no sé qué más habrá pensado Amasías, y desafió a los israelitas del norte, pero fueron derrotados por ellos. Finalmente sus enemigos conspiraron para darle muerte y así muere el idólatra, Amasías. Después, en su lugar, gobierna Azarías, o también conocido como Usías. Gobernó 52 años en Jerusalén. Bastante tiempo, ¿eh? Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, persistió en buscar a Dios, derrotó a sus enemigos, fortaleció la defensa de la ciudad, reformó el ejército y después, cuando hace todo bueno, cuando el reino está estable, se enalteció su corazón, se volvió orgulloso. Él dijo, yo soy el rey, le he dado la paz, la expansión territorial, eh, establecido o reorganizado el ejército. Por lo tanto, Dios no me va a hacer nada si yo voy a ofrecer un sacrificio al templo de Jerusalén. Ese fue su problema. Quiso hacer lo mismo que Saúl, usurpar el lugar que le corresponde solamente a los sacerdotes. Usías se caracteriza por ser un gran rey. Reedificó los muros de Jerusalén, organizó y equipó el ejército, venció a los filisteos. Por fin, los filisteos están siendo vencidos. Y en esta altura estamos en el año 800 y tanto, ya están vencidos. Venció también a los árabes, a los amonitas, extendió los límites de la nación hasta el Golfo de Acaba. ¿Hasta dónde? Aquí vamos a ver el Golfo de Acaba. Vamos a ver si lo pueden ver en la pantalla. Si tienen o están viendo las presentaciones con su celular, no van a ver el mapa. Si están con su computador, no va a haber problema de verlo. Se logra ver el Golfo de Acaba, ¿verdad? Este es el Golfo de Acaba. Es increíble en la época de Usías hasta dónde se extiende el territorio. Impresionante. Este es el Mar Muerto. Hacia el norte gobierna el rey Usías y extiende su territorio más allá, más al sur del océano del Mar Muerto, hasta el Golfo de Acaba, es decir, hasta este territorio lo más probable, o quizás más acá, pero no sé, pero es hasta acá, hasta el Golfo de Acaba. Bastante territorio, impresionante. Ah, no debía haber hecho eso, de eliminarlo.
Nivel pasado nada más. Bien, ahí sí. Ahí llegó. Se enalteció su corazón después. ¿Qué más hizo el rey Usías? Realizó grandes obras públicas, promovió el desarrollo de la agricultura, de la crianza de ganado. El éxito de su empresa fue porque persistió en buscar al Señor o a Jehová. Después enalteció su corazón, pretendió oficiar el culto sagrado, que son prerrogativas exclusivas de los sacerdotes. Como castigo por su altivez, Dios lo castigó con la lepra. En Crónicas, capítulo 26, verso 16, nos dice que en la plenitud de su poder se llenó de soberbia, y eso fue la perdición de este rey. Vemos que en Israel de Dios los reyes tienen poderes restringidos, pues los profetas, los sacerdotes, son capaces de llamarle la atención, de reprender a sus reyes, porque no eran absolutos, estaban dependientes eran subalternos, estaban subordinados al poder y a la autoridad de Dios. En esta época, cuando muere el rey Usías, el profeta Isaías recibe su llamamiento. En los días en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, cuenta el profeta Isaías cuando recibe su llamamiento profético. Después después del rey de Judá, del rey Usías, nos trasladamos al norte nuevamente, a Jeroboam II. Nos encontramos en el año 792 al 753. Jeroboam II va a gobernar 51 años en Samaria, la capital del reino del norte. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, porque todos los reyes del norte hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Dios salvó a Israel por mano de Jeroboam II. Fue el primero en gran expansión y luego paz y también prosperidad. Lo que hizo Jeroboam II, recuerde que Jeroboam I fue el que se separó fue el primer rey de Israel. Este va a ser el último más importante y después ya comienza a decaer y a declinar el reino del norte. Fortificó las murallas de Samaria, que en algunos lugares llegaron a tener más de 10 metros de espesor. Con Jeroboam, Dios le dio un gran libertador y al mismo tiempo le estaba dando la última oportunidad para que los israelitas pudiesen arrepentirse de sus pecados, volvieran a Dios. Se intensificó la actividad profética porque Dios no quería que el reino del norte cayera. Pero como no escucharon, entonces prontamente, de manera rápida, van a comenzar a declinar y a desaparecer. Después de la muerte de Jeroboam, se van a suceder los reyes de manera rápida. Zacarías va a gobernar 6 meses, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y conspiró contra él Salum. Salum, el siguiente rey del norte, gobernó 1 mes, fue muerto por Manahem. Luego Manahem gobernó 10 años, hizo lo malo ante los ojos de Jehová también, se hizo tributario del rey de Asiria. Después viene Pecaía, gobernó 2 años, hace lo malo ante los ojos de Jehová y conspiró contra él Peca. Peca gobernó 20 años, hizo lo malo ante los ojos de Jehová y conspiró contra él Oseas. Y ya con Oseas el reino del norte va a desaparecer. Con Oseas desaparece el reino en el año 722. Ya estamos en la hora, mis hermanos. Vamos a descansar un momento. Nos retornamos a las 9 en punto, mis hermanos. Desactivamos las cámaras ahora y el micrófono también. Y a las 9 en punto lo volvemos a activar para continuar la segunda parte de la clase de hoy día. Hermano Gabriel, vamos al recreo ahora y a las 9 en punto retornamos. Bendiciones, nos vemos. Media hora más. No, hermano, gracias. Ok.